Nuevo problema para el pueblo cubano. A la falta de alimentos, ahora se suma la escasez de combustible, mientras que la dictadura la justifica por un incremento de la demanda. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La estatal Cupet dice que realizará ingentes esfuerzos para garantizar el suministro habitual de carburantes. El gobierno cubano atribuyó la más reciente afectación en la distribución de combustible en las gasolineras de la isla a un incremento de la demanda y al mayor abastecimiento de equipos de generación de electricidad, publicó el día miércoles el diario oficialista Grama. Desde el fin de semana pasado, los choferes particulares de La Habana y otras ciudades del país han tenido que aguardar durante horas en las estaciones de gasolina para poder cargar los tanques de sus vehículos. Según Grama, la empresa estatal comercializadora de combustible, Cupet, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, informó que la distribución de diésel y gasolina a los servicios del país se han visto afectados en los últimos días debido, entre otras causas, a un Cupet dijo que realizará ingentes esfuerzos para garantizar el suministro habitual de combustible, pese a la crisis económica mundial y al incremento de los precios del petróleo, así como el recrudecimiento del embargo de Estados Unidos y las dificultades financieras del país, añadió el diario. La empresa también dijo que desde el día domingo entrega a las estaciones más combustible del que normalmente se suministra, además de aumentar el abastecimiento a los generadores eléctricos para disminuir afectaciones a una importante central termoeléctrica del país. Averías recientes en las centrales eléctricas en Cuba aumentaron el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel. El día lunes, un funcionario de la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero aseguró que se trata de un problema transitorio y negó la escasez. En la capital, el gobierno limitó aún más la comercialización de carburantes a particulares y prohibió la venta en recipientes y garrafas en plena crisis de desabastecimiento. En septiembre de 2019 se registró una crisis de distribución de combustible, cuando las sanciones de Estados Unidos frenaron el arribo de los tanqueros venezolanos que traen petróleo a Cuba. Muchos automovilistas tuvieron entonces que pasar varios días e incluso madrugadas frente a las estaciones de servicio. Desde el gobierno cubano prevén que en unos 5 días se resuelvan los problemas de abastecimiento de combustible en las gasolineras de La Habana. La agonía de los choferes para poder comprar combustible en los servicios ya no da tregua, aunque desde el gobierno quitan hierro al asunto e incluso dicen que en unos 5 días se habrá resuelto los problemas de abastecimiento de combustible en las gasolineras. Mientras tanto, centenares de dueños de todo tipo de vehículos hacen colas varias horas y se pasan la voz unos a otros sobre dónde y qué tipo de combustible hay en cada servicentro. La gente estaba esperando a ver si sacan algo, y además de eso eran como 400 carros en la fila, porque cuando aparece, entonces todo el mundo corre para el mismo o queda esperando un día para otro, dijo una joven en declaraciones a la televisión cubana, en las que hizo referencia a las personas que habían estado en las colas hasta altas horas de la noche del día anterior. Mientras tanto, desde el gobierno de la capital insisten en negar que el problema esté relacionado con la disponibilidad de combustible para los servicentros y reiteran la explicación del déficit de generación provocada por la salida el pasado 17 de marzo de la CTE Antonio Guiterras del CEN, lo que obligó a recurrir a los grupos electrógenos. Los medios de transporte, estamos hablando de pipas, cisternas, que son las que transportan el combustible a los servicentros. Se ha tenido que destinar la transportación de ese mismo diésel para poder garantizar los grupos de electrógenos para la generación eléctrica, explicó José Conesa, alto cargo del grupo temporal de trabajo dedicado a ese tema en el gobierno provincial. Desde el gobierno cubano aseguran que la irregularidad del abastecimiento de combustible no está relacionada con las dificultades para adquirir el combustible en el mercado internacional ni tampoco con la guerra en Ucrania. Siguiendo con las noticias, el títere castrista Díaz-Canel expresa su orgullo por juristas cubanos dispuestos a cambiar la toga por el fusil. Contra el honrado ejercicio de sus respectivas profesiones, se estrellarán todas las cobardes campañas de descrédito de los enemigos de la revolución cubana, dijo el mandatario.
El títere castrista Díaz-Canel expresó el pasado martes su orgullo por los juristas habaneros involucrados en los procesos contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021, que recientemente declararon estar dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por un fusil y la trinchera. Orgulloso de los juristas de Cuba, fiscales, abogados y jueces, contra el honrado ejercicio de sus respectivas profesiones, se estrellarán todas las cobardes campañas de descrédito de los enemigos de la Revolución Cubana, dijo Díaz-Canel, quien dio la orden de debate en televisión nacional durante las protestas del 11 de julio, para que sus seguidores arremetieran contra quienes exigieran el fin de la dictadura. El pasado domingo, la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba en Habana difundió una declaración de juristas durante una asamblea de balance en respuesta a una campaña promovida por activistas, principalmente en redes sociales, para identificar como represores a fiscales y jueces que participan en el encarcelamiento y condena de presos políticos del 11 de julio. Sin embargo, para la organización oficialista, dichas denuncias son calumnias que buscan desacreditar a esos profesionales. Además, se les acusa del delito de prevaricación, definido en el artículo 136, 137, 138 y 139 de la Ley número 62 del Código Penal de Cuba. En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversiva que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y el debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021, sostuvo Osmín Álvarez, el presidente de la Junta Directiva Provincial, en la lectura de la declaración. Uno de los momentos más impactantes del documento fue cuando Álvarez dijo que por cada colega amenazado lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por un fusil y la trinchera. Para la artista visual y activista Salomé García, una de las coordinadoras de Justicia 11 de julio, exponer a los victimarios, nombrarlos, ponerles rostro, es contribuir a que no se perpetúe la impunidad. Hasta el momento, los registros de Justicia 11 de julio revelan que más de 1.440 personas fueron detenidas por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021 y más de 700 continúan en privación de libertad. Las condenas en muchos de los casos superan los 15 años de privación de libertad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.